Saludos y bienvenidos a República. Este es el episodio número 6 y hoy estaremos hablando sobre una de las figuras más importantes de la historia puertorriqueña, porque representa parte de nuestra conciencia nacional y un símbolo importante de la lucha por la independencia de Puerto Rico. Y hablamos de nada más y nada menos que de don Pedro Albizu Campos. Hoy estaremos hablando sobre la espiritualidad de Pedro Albizu Campos y hoy tenemos al equipo completo. Está presente Víctor Arce, está Armando, Luis Padilla y Gabriel presente. Amén de introducción, yo sé que es posible que algunos de ustedes no sean de Puerto Rico y posiblemente no conozcan la figura de don Pedro Albizu Campos. Así que, amén de introducción, daré una breve explicación de quién fue él, dónde nació, dónde estudió y esa trayectoria por la lucha por la independencia de Puerto Rico y su gran contribución al nacionalismo puertorriqueño. Pedro Albizu Campos nació, y aquí está un dato interesante, se entiende que posiblemente pudo haber nacido un 12 de septiembre de 1891, pero también se dice que él nació un 29 de junio de 1893. En lo personal, yo decido que él nació el 12 de septiembre de 1891 en Ponce, Puerto Rico, porque yo nací el 12 de septiembre, así que pues para mí se siente como que especial que él haya nacido el 12 de septiembre. Eh, y es hijo de una madre puertorriqueña y el padre era vasco, criado en una familia humilde y se destacó desde joven en ser un gran intelectual, muy académico. Fue a estudiar en los Estados Unidos, luego de ganar una beca, y asistió y estudió en un grado de ingeniería química en la Universidad de Harvard. Llegó a dominar un total de 7 idiomas. También durante su periodo como estudiante universitario sufrió la discriminación racial, cosa que lo vivió en carne mucho más marcado durante la Primera Guerra Mundial. Él sirvió como un teniente del ejército de los Estados Unidos, de forma voluntaria, dicho sea de paso, pero no fue desplegado directamente hacia el frente europeo. Pero esa experiencia de conocer a muchos compañeros de los inmigrantes irlandeses que llegan a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, le hace entender cómo era el trato de los Estados Unidos hacia los inmigrantes. Y teniendo en cuenta que el puertorriqueño hoy día tiene la ciudadanía estadounidense, que eso se da precisamente en el 1917 por la ley Jones, se otorga la ciudadanía para justificar el reclutamiento de puertorriqueños hacia el frente y también de una vez neutralizar cualquier intento de movilización hacia la independencia de Puerto Rico, ya que en aquel entonces, a principios del siglo XX, parte de las facciones del Partido Unión de Puerto Rico, como José Diego, creía en la independencia de Puerto Rico. Pero una forma de neutralizar esos movimientos era con la ciudadanía estadounidense, porque se podía decir de cierto modo que se obtuvo una igualdad, pero no era una igualdad completa. Sí, en lo jurídico, pero como quiera, Puerto Rico, desde el contexto colonial, geopolítico, somos un territorio no incorporado legalmente. Ahora bien, esa desigualdad de no poder votar por el presidente, la prohibición de facto que hubo de muchas de las tradiciones puertorriqueñas, que en algún momento el Día de Reyes se prohibió en Puerto Rico, no fue hasta que en el 1930 por legislación se pudo levantar esa prohibición. El imperialismo estadounidense ha afectado y ha querido destruir la identidad puertorriqueña para asimilarnos como parte de ese plan de americanización. Todo eso, Pedro Albizu Campos lo vivió no tan solo en Puerto Rico, sino desde la metrópoli, desde el interior, de cómo era el trato hacia las personas que no eran anglosajones, que no eran blancos en general, porque esto va más allá de la cuestión lingüística o cultural. También había una matiz racista dentro de las
políticas del imperialismo estadounidense, y que al son de hoy las tiene, que cabe destacar. Pero dadas estas experiencias de la Primera Guerra Mundial, logró demostrar que ideológicamente tenían unas posturas mucho más contundentes. Había un rechazo total al colonialismo estadounidense, se volvió un férreo defensor del idioma español, la fe católica y y la tradición hispánica. Y ese Amén. énfasis hacia la dignidad, el sacrificio y el martirio como motor de ese despertar de la conciencia nacional puertorriqueña. Y dentro de su liderazgo como presidente del Partido Nacionalista, que inicia a partir de 1929, la postura de él era una confrontacional y no reconocer el sistema electoral de Puerto Rico, porque eso era una forma de legitimar el coloniaje. Pero la forma que él fundamenta esa postura de no ceder ni un solo pie al reconocimiento de la política local puertorriqueña se daba en parte por unos motivos espirituales. Y hoy en este episodio vamos a elaborar sobre eso. ¿De dónde sale esa visión teológica de él? ¿Cómo el catolicismo tuvo un rol esencial en el antiimperialismo que él tuvo y sobre ese desarrollo eventual de lo que muy famosamente en Puerto Rico se reconoce como parte de la Revolución de 1950, la revuelta nacionalista, para obtener la independencia de Puerto Rico como una forma de proteger nuestra cultura? Así que, sin más preámbulos, quiero darle el batón y el turno de privilegio a Armando para que siga contándonos sobre don Pedro Albizu Campos. Amén. Perdón. Excelente introducción, Urayón. Yo quiero hablar antes de comenzar Gracias. sobre la espiritualidad de Albizu Campos, ¿verdad? Que estoy emotivo porque es la figura que yo más admiro en Puerto Rico. O sea, cuando yo, en mi juventud, por allá por el 2000, 18, 19, 20 años, fue la figura que conocí mediante la literatura, mediante los libros. Y cuando un poco yo estaba perdido, don Pedro Albizu Campos, el maestro, me guió, me enderezó, por así decirlo. O sea, es el ejemplo, ¿verdad?, de cómo una persona, cómo tú conoces a una persona por medio de un acto, por medio de un libro, por medio de su historia. Obviamente él nunca me conoció, ni yo a él, pero al yo conocerlo por los libros, ¿verdad? El role model que nos legó, pues, y yo estoy seguro que a muchas personas le ha pasado. Quizás no con don Pedro o con otra figura. Cuando tú estás medio perdido, ¿verdad?, desequilibrado en tu juventud, esta persona, ¿verdad?, te enfoca. Sí, por eso es bien importante para mí el maestro. Entonces, hablar de él, ¿verdad? Es un campo holístico, pero hoy nos vamos a introducir solamente en su espiritualidad, que no muchos conocen, ¿verdad? Claro, todo el mundo puede decir pues, que es católico, pero ¿qué implica la espiritualidad de don Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Que va más allá. Y a mi entender, yo creo que comprender el pensamiento político del líder nacionalista, para poder entenderlo, ¿verdad?, tenemos que entender su espiritualidad, porque es precisamente lo que guía al maestro, ¿ok? Ahora, ¿qué es espiritualidad, verdad? Hay que definir qué es espiritualidad, ante todo. Claro, la espiritualidad tiene más de 100 acepciones, ¿ok? No es que yo estoy diciendo esto es la espiritualidad, sino que en base a lo que el maestro don Pedro Albizu Campos nos quiere enseñar bajo su espiritualidad, se puede definir lo que es espiritualidad en él específicamente. Entonces, el concepto de espiritualidad, como dije, tiene varias ramificaciones como tal, significados diversos, abarca un todo, una cualidad espiritual. El dominico Fray Beto dice sobre la espiritualidad que es una apertura a lo trascendente,
Es una práctica del amor. Así de sencillo. ¿Ok? Eso me Ujú. recuerda a Néstor Che Guevara, ¿verdad? De la Serna, cuando dijo que lo que motiva al revolucionario es precisamente el amor. Y para muchos podría ser contradictorio, ¿verdad? Pero no, no. Precisamente por eso es importante estudiar la espiritualidad de los revolucionarios, porque la tienen. Es lo que nos mueve, ¿verdad? Entonces, también hay que definirla filosóficamente. ¿Ok? Entonces, la espiritualidad en el ser, en el ser, en el ser espiritual, es un concepto que inicia, ¿verdad? Se podría hablar allá en el idealismo alemán, con el espíritu, el libro que nos dejó en el idealismo alemán, perdón, el filósofo Hegel, mal mencionado como Hegel, ¿verdad? Hegel, alemán. Y él dice que la naturaleza nunca será nada más que otro espíritu, y el espíritu solo se realiza verdaderamente en el espíritu objetivo. Y esto es humanidad, arte, religión y filosofía. O sea que en Hegel, la espiritualidad lo es todo, es lo que mueve todo, lo que, lo que nos hace ser humanos. Y ser humano es una expresión mediante el arte, la religión, la filosofía y, ¿por qué no?, la política. Y precisamente, ¿verdad? Por ahí es que vamos, es como una interrelación entre política, homopolíticos, ¿verdad? Y, y ser humano espiritual. Um, aquí Sí, podríamos hablar de que él, bueno, y se había dicho ahorita, ¿verdad? Que la cuestión de la teología de la liberación, y yo puedo decir que Pedro Albizu Campo obviamente no es parte de la teología de liberación, ¿ok? No se denominó como un teólogo de liberación, ni teólogo mucho menos. es un asunto anacrónico también que hay Ajá, que destacar porque claro. la teología de la liberación se da en la década de los 60 en Latinoamérica. Ya para aquella época, Albizu Campos, pues por desgracia, el gobierno estadounidense le hizo experimentos con radiación y falleció un 21 de abril de 1965. Eh, me hubiese gustado que Albizu hubiese vivido más y ver ese desarrollo de la teología de la liberación en Latinoamérica, ver cómo él lo hubiese reaccionado al respecto. Pero obviamente, pues de lo que nos consta, pues él era, o sea, nacionalista plenamente, pero ser nacionalista implica que de cierto modo tú no tienes una alineación con el marxismo. Juan Antonio Corregel, por ejemplo, fue expulsado del Partido Nacionalista. Eh, que yo digo de broma aquí con los compañeros que Juan Antonio Corregel fue como el primer Nazbol o nacional bolchevique de Puerto Rico, porque pues, logró como combinar esos elementos del nacionalismo y el marxismo en su lucha por la independencia, aunque pues esto fue en la década de 30, que pues era mucho más temprano, ¿no? Pero ciertamente Albizu, sí, la visión de la justicia social, que es una virtud que sí lo puede compartir algunos socialistas, algunos marxistas, pero no está completamente alineado y no es algo, o sea, como que un monopolio ideológico. Y Albizu, pues ciertamente de la forma que, por ejemplo, si analizamos textualmente, cuando él dijo, la patria es valor y sacrificio, o el deber más sagrado del hombre es luchar contra la tiranía, el uso de sagrado, o sea, el elemento sacro, que ya tiene unos matices de respeto hacia lo metafísico, o sea, neoplatónico, hacia lo que es la lucha contra esa tiranía colonial que representa a los Estados Unidos, pues el independentismo no es tanto para él un apéndice, es parte de lo que es vivir la fe católica para él. Y por eso es que para él era importante la lucha por la independencia de Puerto Rico. Él lo veía como un asunto que era intrínseco de la virtud católica. Por eso, de la misma forma, podemos ver cómo Albizu, pues, logra, o sea, él glorifica el legado
de Betances, el legado de Hostos, que ciertamente no podrían, de cierto modo, si lo miras ideológicamente, pues no cuadra esta cuestión de que pues ellos, los 10 mandamientos del hombre libre, pues es un libreto liberal. Sin embargo, Albizu no era completamente liberal, o sea, él lo rechazaba, pero sí él respetaba esa causa por la independencia, porque lo veía desde la cuestión espiritual. Y entonces, pues ahí separa un poco la noción de lo político, del hombre político y del hombre espiritual, pero lo que lo une es la cuestión espiritual, porque lo veía como un deber, una causa común. Pero, de nuevo, o sea, creo que ahí, en la cuestión de la teología de la liberación, pues, aunque un poco más adelantado, eh, hay unos puntos que conectan, ¿sabes? Sí. Esa lucha de querer tener un mundo más justo en la tierra. Y yo estoy segurísimo que Eh, de Quería hacer vivir una más, pregunta, pero sé que esto es sobre la espiritualidad del viso, pero también quería preguntar y traer el tema. ¿Qué Zumba. postura tomó la Iglesia Católica hacia el viso? Porque con una figura tan grande como él, yo no creo que ellos lo ignoraron. Especialmente lo que se fue en contra, o sea, la ley de Mordaza y todas las atrocidades, ¿verdad? Que los Estados Unidos cometieron contra Puerto Rico. Bueno, ¿Qué actitud tomó la Iglesia? es que desde un principio la Iglesia Católica siempre mantuvo de aliado el Partido Nacionalista. De hecho, cuando uno estudia eventos trágicos como lo fue la masacre de Ponce, que para aquellos que no sepan, en el año 1937, unos nacionalistas que no estaban armados estaban celebrando, eh, era, em, era Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Sí, ok. Pues fue un domingo de Ramos. Estaban celebrando eso dentro de una iglesia y llegó fue el gobernador estadounidense Blanton Winship quien denega de un día para el otro el permiso de que los nacionalistas pudiesen hacer las actividades dentro de la iglesia. Y la iglesia lo había permitido de cierto punto, porque a ver, cuando hablamos de la diócesis, sí es verdad que nosotros somos una colonia de los Estados Unidos, pero desde la perspectiva del Vaticano, nosotros somos un país independiente. De hecho, la diócesis de San Juan es completamente autónoma, no dependemos de la de Estados Unidos. Y pues por esa autonomía y se permitió que el Partido Nacionalista pudiese estar participando dentro de actividades religiosas, en las misas, en Cuaresma en general. Y al son de hoy lo hacen. Si uno entra a algunas actividades del Partido Nacionalista, ellos de vez en cuando frecuentan a la Iglesia Católica y se lo permiten. Así es. No, sí, Eh, sí, lo encuentro interesante. Yo tengo familiares viejos, digo, tuve, que en paz descanse, que eran independentistas y ellos eran bien activos en la comunidad, iban mucho a la iglesia. So, no me sorprende mucho eso, porque especialmente en el campo, la iglesia, después de la iglesia, algo social, ¿no? Y ahí se regan ideas. pues sí, yo sigo convencido, ¿verdad? Como decía Joan, que de vivir más tiempo al Visus Campos sí estuviera muy interesado en la teología de la liberación. Ahora bien, fíjate que María Cristina Meneses decía, ¿verdad? Que en él, ¿verdad? Hay visos, hay una visión cristiana acorde a la teología de la liberación. Es lo que dijo ella. Hay una visión cristiana acorde. Seguramente que es correcto. Entonces, Albizu, ¿verdad? Siguiendo con la espiritualidad, deja un testimonio de vida trascendental, que se puede titular como captar la verdad de la realidad o captar a Dios. Aquí podemos ver cómo Albizu habla de captar a Dios en verticalidad y honradez. O sea que él dice que desvirtuar la verdad y doblegarse a los intereses mezquinos, siempre eso te va a hacer un hombre menos, ¿ok? Ese doblaje ante el sistema te hace un hombre menos. Y por eso él dice que ver a Dios como se dice en las bienaventuranzas, ¿ok? Él decía, bueno, tenemos que captar a Dios por el filtro de las bienaventuranzas, ¿verdad?
Claro, recuerda que las bienaventuranzas allá en Mateo o Lucas es Jesús reformulando los mandamientos. Entonces, desde ahí, desde esa reformulación, ¿verdad? Es que él dice, bueno, este es el filtro para captar a Dios. Entonces, de ahí comienza la mística de los ojos abiertos, porque para captar, ¿verdad? Hay que ver, hay que observar para juzgar. Y es desde ahí, desde esa mística, que hay un teólogo alemán llamado John Baptist Metz. Dice, desde esta perspectiva es que comprendemos mejor la espiritualidad, ¿ok? Desde los ojos abiertos de la mística. O sea, Albizu Campos fue un místico y nos enseñó, ¿verdad?, a tener los ojos abiertos, a observar para poder hablar, analizar, para ir más allá, para poder juzgar. Albizu Campos es un espíritu religioso, un hombre de fe y aún más un temperamento místico. Un temperamento místico. Ahora, se puede hablar de una espiritualidad albizuista. O sea, una espiritualidad albizuista que corresponda a él. Pues sí. Y es que la espiritualidad cristiana de Albizu Campos es unificadora, es ecuménica. Estuvo rodeado de hombres y mujeres católicos, protestantes, espiritistas, masones, ateos, agnósticos, y a todos los unió al nacionalismo. O sea, la espiritualidad albizuista es ecuménica. Es una bienvenida, ¿verdad?, a todos ellos. Es una apertura. Creo que es una característica muy interesante dentro de Sí, cualquier partido. sí, y coincido. De hecho, hubo logias masónicas que ayudaron al Bisu para que fuera a estudiar en los Estados Unidos, siendo el caballero de Colón, porque eso es algo bien interesante. Pedro Albizu Campos llegó a fundar el capítulo de, bueno, consejo, de los Caballeros de Colón en la Universidad de Harvard. Y eso está en la historia. O sea que de cierto punto, desde bien joven, tenía un gran compromiso por, por la fe, o sea, por la fe católica y más en los Caballeros de Colón, que, o sea, es una fraternidad, y, o sea, una orden que se dedica a ayudar a las familias católicas. Porque, pues, si uno lo analiza desde una perspectiva sociológica, pues las familias católicas tienen una forma diferente de vivir la vida, en contraste, por ejemplo, la vida protestante. Aquí haciendo un poco de referencia a la ética protestante de Max Weber. O sea, los Estados Unidos tiene desde su raíz fundacional una base protestante. Uh-huh. Y se ve la virtud más allá de la iglesia, que ahí es que inicia esa idea de lo que es la secularización, de querer traer el cielo, en este caso la iglesia, que es como una puerta hacia el cielo. Esas son las llaves que Uh-huh. se le entregan a Pedro en la Biblia para construir esa iglesia católica. Pues hay una evolución desde la perspectiva protestante en la que el mundo secular no es un mundo sucio, no es una cristología baja, nada de eso. Es una forma de querer continuar o expandir esa iglesia. Entonces, pues, por ejemplo, en el siglo XVII, en el siglo XVI, a mediados, uno puede ver en Europa como, por ejemplo, lo que son los presbiterianos, los propios luteranos. O sea, tenían una visión, y los calvinistas más aún, que son como que los verdaderos creadores de ese capitalismo como conocemos hoy día. Y que el propio Marx le decía la acumulación originaria. Ahí tú ves esos inicios de construcciones de bibliotecas, estaciones de transporte, edificios comerciales bien elegantes. O sea, el movimiento de lo que es el barroco, lo que es el neoclásico, todo eso era como una forma de atraer una belleza, pero es como que brindar un paraíso en la tierra. Pero hay un problema con eso.
el problema surge que a medida que el capital se consolida en una nueva clase que es la burguesía y empieza a tener control, o sea, demasiado mucho control, porque ahora es la superestructura ideológica, como le decía Gramsci, pues en el siglo XX estamos viendo como esos oligopolios, los Rockefeller, los Vanderbilt, estaban precarizando al, al estadounidense promedio. Pero ¿quiénes eran los más afectados? Eran los católicos, familias pobres. Y entonces, los hispanos, pues por naturaleza son católicos. Y si no crees en el catolicismo, culturalmente eres católico, porque el católico valora más el descanso, lo ve como una forma de respetarte. O sea, eh, la idea de adorar a Dios y, o sea, lo que es la tría, pues tú vas a la iglesia para eso. Pero en el caso de protestantes no es así. Viven de una manera bien acelerada. Entonces, al ser secularizado, pues ya tú ves cómo hay una guerra espiritual dentro de esa visión de un mundo que es protestante y un mundo que es católico, que ven el Correcto. trabajo con éticas bien diferentes y ni se diga en la cuestión lingüística, la cuestión cultural. Por eso es que Albizu, si uno analiza el discurso de la raza de él, que lo promulgó en el 1930, él le tiene un gran respeto a España. O sea, puedes criticar al Imperio Español por lo que hizo. Pues el Imperio Español sí hizo cosas malas, ciertamente. Pero aquí hay un hecho. La identidad puertorriqueña se gestó en el siglo XIX, bajo un dominio español, bajo una lengua española. Ya España como imperio está muerto, eso no existe. Y en el contexto en el que Albizu está, España, habían dos Españas, de hecho. Pues estaba la republicana y estaban los sublevados, que eran la alianza entre los monarcas, bueno, monarquistas, los falangistas y los que apoyaban a Franco. Pues en medio de esa guerra civil, pues triunfa los sublevados, pero hubo nacionalistas que apoyaron el movimiento republicano. O sea, fue una guerra salvaje, como uno diría. Pero lo que los enraizaba a sentir un sentir, o sea, de pertenencia, de que, ok, soy puertorriqueño, pero, ¿sabes? España sí hizo esto y esto y esto por mí, construyó este sentir de identidad. Es por la cuestión religiosa. O sea, eso está bien marcado en la identidad puertorriqueña. Incluso antes de que el filósofo español Gustavo Bueno creara el concepto de ateísmo católico, que fue como una forma de él de justificar de que él podía ser ateo, pero, pero era culturalmente católico, pues es precisamente por esa ética. La cuestión de respetar al cuerpo humano, su integridad y la construcción de la familia. Y no endiosar, como uno diría, la riqueza, el mundo material. Porque el materialismo es algo que no es únicamente una filosofía de, ok, todo lo que está aquí es el mundo real y no hay nada más allá. Tiene un montón de aspectos que complejiza el asunto, ¿no? Y entre una de ellas es esa. O sea, en definitiva, el capitalismo pues tiene una visión demasiado de muy material y eso en el protestantismo pues llegó a permear. Y ahí es que más o menos tuve ese conflicto que tuvo interno Albizu. Y esa lucha del antiimperialismo, de buscar la independencia, es precisamente separarse no tan solo del orden colonial, sino también de ese gran dilema espiritual que había dentro de los Estados Unidos. Sí. Y dijiste enraizar familia, pobres, hispanos. Y ahí está el elemento, ¿verdad?, ecuménico envuelto en Albizu Campos. Ciertamente la espiritualidad liberadora de Albizu, espiritualidad liberadora, hago ese paréntesis, nos convoca. O sea, Albizu Campos nos convoca a todos, hombres, mujeres, del ayer y de hoy, ¿ok? Que estamos siempre, ¿verdad?, dispuestos a ser fieles a nuestros principios de lucha, en justicia, buscando la construcción del reino de Dios, obviamente. Entonces,
esa cuestión de lucha, ¿verdad? En Albizu Campos es un estilo de espiritualidad liberadora. Él nos introduce, ¿verdad? Un yo puedo, nosotros podemos. ¿Ok? Es la apertura a despertar hacia los demás. Yo puedo, nosotros podemos. Actuar en busca de ese cambio transformador, trascendente, sensible. Y en el caso de los cristianos, la espiritualidad sería la meta a lo que nos conduce la conversión. Está supuesto que así sea, ¿ok? O sea, tenemos que adoptar una actitud conformista ante la opresión, que es el lema por excelencia de la teología de la liberación. En el caso del cristiano, está supuesto que así sea, repito, ¿verdad? Adoptar una actitud conformista ante la opresión. Y es a lo que estuvo llamado siempre don Pedro Albizu Campos, ¿verdad? En él, como se habla, ¿verdad? Es una espiritualidad, yo puedo, nosotros podemos. Entonces, se habla de salvación integral, ¿ok? Salvación integral holística. La salvación, la soteriología en Albizu Campos es social. El pueblo que se salva de la opresión en este caso, ¿verdad? Como le decía Yankee, de la opresión política esclavista colonial que tiene Estados Unidos todavía. Entonces, esa es la salvación que él busca. Ahora bien, para ello, ¿verdad? También hay una contemplación, lo contemplativo. ¿Ok? La contemplación cristiana auténtica debe pasar por lo que pasó Puerto Rico. Debe pasar por el desierto. ¿Ok? La contemplación, igual como pasaron los profetas, los héroes de compromiso, los militares místicos de la historia. Entonces, el cristianismo realiza la síntesis del político, del místico, del militante, del contemplativo. Y es el trabajo que hizo Albizu Campos. Un hombre religioso, contemplativo, militante, comprometido. ¿Con quién? Pues con los pobres, con la liberación de los pobres, en este caso de los puertorriqueños. Y voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Si la quieren analizar, la pregunta sería la siguiente. ¿Qué se propuso, a fin de cuentas, Albizu Campos en Puerto Rico? ¿Qué se propuso Albizu Campos en Puerto Rico? ¿Qué se Yo, proponía alcanzar, ok? En su prédica. Llámese prédica no como un predicador, ¿verdad? Dominguero, sino su testimonio cuando hablaba, ¿verdad? En el podio político, ¿verdad? ¿Qué propuso a fin de cuentas Albizu Campos para Puerto Rico? Pues yo creo que eso no es una respuesta tan difícil, pero a la misma vez requiere una explicación muy compleja. Eh, pero en definitiva es el asunto del respeto propio. O sea, cuando tú analizas la figura de Albizu, lo que más él criticaba era el servilismo de algunos puertorriqueños hacia los Estados Unidos, que no veían, o sea, que veían al imperio estadounidense como un libertador. Y vamos, si vemos lo que le dicen erróneamente el procerato de los unionistas y los republicanos, que no tienen nada de próceres, eh, tú básicamente estás viendo unas personas que legitimaron el poder estadounidense aquí en Puerto Rico. Ya sea por desconocimiento alguno, o sea, mitologías que habían de cómo era la operación del imperio estadounidense más allá de la guerra civil. O sea, había un desconocimiento completo de cómo eran los Estados Unidos en sus políticas domésticas, incluso hasta exteriores, porque vamos, si contextualizamos, Estados Unidos sí tuvo un periodo de aislacionismo, pero era bastante predecible que eso era un imperio agresivo, por la forma que, por ejemplo, si miramos lo que pasó en Panamá, que vamos a hablar claro, Panamá es una invención estadounidense. O sea, Panamá es Colombia. Hay que dejar eso claro. Pero ya tú ves cómo balcanizaron
a lo que en algún momento fue esa gran Colombia y ayudaron a que se fundara Panamá. Ya era desde lejos predecible que eventualmente nos iba a tocar a nosotros coger el golpe. El hecho de que le pusiera una enmienda a Platt en el 1901 al gobierno títere cubano, que vamos, si nos dejamos llevar por los conceptos de coloniales contemporáneos, era una neocolonia. Porque, vamos, si era una república, tenía su propia constitución, tenía un presidente, pero esa propia enmienda de defensa común estadounidense y de que si representaba un peligro a los intereses estadounidenses, pues ellos podían intervenir militarmente, pues entonces ¿realmente tú eres libre? Esa es como que la gran pregunta que quería hacerle Albizu a los puertorriqueños. ¿Realmente eran libres? O sea, si es verdad, se fue un imperio que trataba a Puerto Rico como colonia a posterioridad de la caída del virreinato de Nueva España. Pero, eh, sí, tienes libertad de empresa, libertad de prensa, pero ¿a cuesta de qué? A cuesta de ser ahora, en vez de ser un jornalero, a ser ahora un esclavo o mejor dicho, neoesclavo de las centrales azucareras. O sea, el patrón de dominación, de subordinación colonial siguió. Y entonces Albizu lo que quería era que el puertorriqueño entendiera que culturalmente nosotros no tenemos una crisis. La identidad puertorriqueña está definida y él la definió. Cosa que al son de hoy, muchas personas se entran en un conflicto perpetuo que yo diría que es más, y lo voy a decir aquí sin filtro alguno, una paja académica de querer trivializar desde la posverdad los asuntos de identidad puertorriqueña. Albizu las contestó en la década del 30, sin problema alguno. Y lo construyó como un escudo de defensa contra el verdadero enemigo de Puerto Rico, que es los Estados Unidos. Así es. El enemigo del desarrollo, de la independencia y del respeto propio de la soberanía nacional de Puerto Rico es los Estados Unidos. Eso es más que obvio. Pero aquí hay personas que no se sienten puertorriqueños y ese es el problema. Albizu fue a dar una respuesta a la crisis de identidad que había en esa época, porque la conciencia nacional no estaba completamente gestada. Él fue a dar la solución. Y sin embargo, de hecho, hubo un tiempo que Puerto Rico, su bandera, era el escudo que hoy día tenemos el del Senado de Puerto Rico. Y así participábamos en las Olimpiadas dentro de los Estados Unidos. No teníamos un respeto propio. Y entonces, y la bandera esa ficticia que tienen los reunificacionistas, que dicen ser que esa es la bandera de Puerto Rico bajo España, que no hay evidencia concreta de eso. Muñoz Marín la quería poner de bandera. No fue hasta que Albizu hizo la revolución del año 50 con la monestrellada. La monestrellada por mucho tiempo fue un símbolo de represión, de carpeteo. Pero esa es nuestra bandera. Esa es la bandera de Puerto Rico. Una bandera que se hizo en 1895 en Nueva York por unos revolucionarios cubanos y puertorriqueños que estaban dispuestos a dar la vida para que tanto Cuba y Puerto Rico fueran libres. Y sí, Cuba obtuvo su independencia de facto en 1901, pero sabemos que de jure no lo era. O sea, la Constitución eso era un titeraje. No fue hasta que Fidel Castro hizo la Revolución Cubana, dándose a respetar como país. O sea, y es un símbolo hoy día de antiimperialismo. Y hasta el mismo propio Che Guevara, que esto muy pocas personas lo saben, Che Guevara le tenía un gran respeto y una gran apreciación a Pedro Albizu Campos. Incluso llegó a promulgar unas palabras 2 años antes de que él falleciera, porque más o menos los dos fallecen en un tiempo similar. Albizu fallece en el 65, pero entonces Che Guevara fallece en el 67 en Bolivia. Pero Che Guevara llegó a proclamar unas palabras eh, demostrando ese gran respeto que le tenía a la figura de don Pedro Albizu Campos. O sea que no tan solo influyó en el nacionalismo puertorriqueño,
es una persona que, como tú bien dices, es ecuménico. Fíjate, no tan solo en las cuestiones eh, de, de identidad o oficio, como uno diría, no, o sino en lo político. Es una persona que sí tenía sus posturas claras, pero es respetado en todas las ideologías. Los marxistas lo respetan, los liberales los respetan, al menos los que creen en la independencia, ojo. Pero, de nuevo, es una figura que inspira mucho en esta isla. Y por eso él trascendió en ese sentido. Pero en su origen, en definitiva, el nacionalismo fue el que dio esa respuesta a la gran pregunta de qué fuimos y qué somos. Él Así la es. dio. ¿Qué se proponía alcanzar Albizu Campos en su prédica? Así mismo es. Yo diría que alcanzó al hombre nuevo puertorriqueño. Y yo repito contigo, ¿verdad? Al hombre decidido a enfrentarse al doloroso problema de la patria esclava, como decía él. El hombre capaz de entregar todo su ser por erradicar las causas, ¿verdad?, que lo oprimen, la muerte moral. Porque Albizu Campos era un moralista. Y para él, ¿verdad? Hablando de la escatología, la soteriología en esto, para Albizu, la lucha de la justicia era, y la búsqueda de la independencia, era terminar con el quebrantamiento inalienable de esa moral inquebrantable. Para Albizu, un pueblo esclavo, ¿verdad?, que está sometido en coloniaje, tiene una moral baja. Entonces, él hace esa dicotomía. Albizu Campos tuvo una visión de la religión que no era estática, todo es importante, sino dinámica, y que apuntaba al desarrollo completo de la persona, holística. O sea, él no se desentiende del mundo que le tocó vivir, su libertad lo lleva a su compromiso por la independencia de la patria, pero también fue escuchado por las naciones. Sí, el Che lo admiraba bastante. Entonces decía, él mismo decía, ¿verdad? Mi deber es defender a los míos, dar la vida por los míos, exigirle la vida a los míos en aras de la independencia. Mi deber es defender a los míos y dar la vida por los míos. Eso es algo, diría yo, que hasta evangélico, ¿verdad? Aquí vemos un poco lo crístico, dar la vida por el otro. Su concepción de vida es, la colonia es un sistema que conduce a la destrucción de los valores morales, ¿verdad? Él insiste en que los valores morales están dentro de la soberanía. Albizu Campos sitúa la lucha de la patria libre como una necesidad del hombre para ser y existir, como decía ahora Joan, ¿verdad? Estamos ya hablando de existencialismo, de filosofía política desde el ser, como patria. O sea, era un político, obviamente, sumamente preparado, o sea, holísticamente, en 7 idiomas, filosofía, política. Él sabía lo que buscaba desde su espiritualidad, el rumbo, ¿verdad? Su política filosófica era lo que lo llevaba. Entonces, sostenía que el ser libre está llamado a la perfección. Y aquí habla de la raza, aquel gran discurso el 12 de octubre. Un poco decía, ¿verdad? Todos son verdad, se refiere a esa verdad universal, la gran raza, la comunidad mundial, que caracteriza los rasgos del espíritu. En sentido cristiano, decía él aquel discurso, con valores, heroísmo, generosidad, nobleza, sabiduría y eternidad. Entonces, una segunda pregunta. ¿Cómo define raza el maestro? Y antes de, si la quieren elaborar, yo quiero, ¿verdad?, dar una pequeña explicación. Y es interesante porque en él, la comunidad, ¿verdad?, la comunidad, los rasgos espirituales de la comunidad, la herencia cristiana cultural, es precisamente la raza, ¿ok? El acto moral ético que hace la cultura, que nos hace comunidad, es raza. Entonces,
esto a mí me, me sabe a iglesia, ¿sabes? Yo, en Albizu, hablar de raza es hablar de iglesia, ¿ok? Es una, eh, es algo trascendental en el concepto raza. No, va más allá del concepto antropológico, ¿verdad? De diferencias raciales, no. Lo que pasa es Es, que es él tiene iglesia, una visión diferente de la raza, porque la uh-huh. raza para él no es el color, la raza es el Exacto, espíritu. exacto. Y es iglesia, o sea, es una definición trascendental, es comunitaria. Y ese espíritu, o sea, la comunidad tiene que tener rasgos espirituales, como tú bien dices. O sea, somos seres culturales y sociales, pero para él lo que nos mueve es el espíritu. Eh, lo que denota, ¿verdad?, que es un ser humano espiritual. El cristianismo lo ve como restauración del mundo en su mensaje eterno. La conciencia social es una de las características de su herencia espiritual. El cristianismo es la restauración. El cristianismo es más que resurrección de la carne, es resurrección del hombre. Y obviamente para el bispo, pues la resurrección, ¿verdad? Una contextualización de la resurrección es precisamente liberarnos, ¿verdad? Como pueblo oprimido, muerto, resucitamos en liberación. El cristianismo conlleva esa conciencia social de respeto mutuo. Ese es el mensaje de España y del cristianismo. Nuestra estirpe tiene de bondad y de hidalguía una visión de lo eterno, del hombre como hombre. Del hombre como hombre. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Nadie se escapa de sí mismo, de esa existencia comunitaria que pertenece a la humanidad entera. No podemos olvidar, dice él, ¿verdad?, que el ingenio viene de lo eterno, que no es nuestra eternidad, sino una eternidad que está en la dádiva del infinito. O sea, somos eternos comunitariamente porque estamos en la dádiva, en el regalo del que nos dio la vida infinita. Muy, muy interesante este Fíjate, aspecto. lo que has comentado sobre la raza. Albizu tenía un entendimiento de la raza bien parecido a un autor mexicano que no sé si estás familiarizado con él, pero él se llamaba José Vasconcelos, el concepto de la raza cósmica. Eh, Aunque obviamente no era exactamente igual, pero en definitiva hay una gran influencia, porque, por ejemplo, Albizu era mucho más militante. Obviamente, pues México en ese contexto histórico, pues México está enfrentando a un asunto de crisis social, de la guerra de los cristeros, donde la Iglesia Católica había perdido una total influencia dentro del Estado, bajo lo que es la nueva Constitución del 1917 de México, y empiezan a perseguir a, a muchos sacerdotes, y hasta hubo un niño mártir que lo asesinaron, indígenas, dicho sea de paso. Y a él lo mataron por simplemente decir viva Cristo Rey. O sea, ahí tú ves que ese gobierno, que algunos pues le dicen el gobierno americanizado, el gobierno masónico, el gobierno ateo, you name it, lo que quieras ponerle. Pero ese gobierno tenía unas intenciones de acabar con un grupo en particular, el racial. Quería eliminar una parte de lo que es la identidad mexicana. Entonces, pero sí, había un asunto en el que Albizu y Vasconcelos tenían una similitud, y era esa visión de un orgullo mestizo. Porque si miras históricamente los Estados Unidos, el concepto, por ejemplo, del light skin, que eso es un término que para mí es absurdísimo, pero lo utilizan para definir que un angloamericano se casó con un afroamericano y salió una persona pues, de raza mixta. Pues, pero esto es algo propio de la década del 60, porque se criminalizaba previamente desde el segregacionismo hasta la esclavitud, aunque en la esclavitud sí hubo violaciones y hubo hijos de raza mixta, pero los Estados Unidos siempre ha querido ocultar eso. Incluso hasta Thomas Jefferson tuvo hijos negros, pero eso no lo hablan.
porque les da vergüenza. O sea, y la crítica a esa civilización anglosajona que da Pedro Albizu Campos es por ser un imperio racista, un Ajá. imperio que de por sí, aunque dice ser protestante, es anticristiano y deshumanizante. Ujú. Porque, ¿por qué anticristiano? Porque si miramos, por ejemplo, ¿quién mató a Jesucristo? Hay que remontarnos a Back to Basics. Muchos te van a decir que el pueblo judío, por la votación. Pero al final del día, quien dio las órdenes fue Poncio Pilato, un regente de la región romana. Y el imperio romano básicamente lo mató. O sea que Jesucristo fue una víctima propia del imperialismo. Y mira qué interesante cómo Cristo logró derrumbar al imperio romano, pero no en lo material, sino en lo espiritual. Cómo él finalmente terminó siendo él el emperador de Roma. O sea, se convirtió en esa figura sacra de Roma, que erróneamente le dicen el bizantino, durante esa época donde Roma pues se vuelve cristiano. Pues no, o sea, siempre fue Roma, punto. Lo que pasa es que estaba más influenciado en la zona oriental, con el Tratado de Tesalónica, etcétera. Sé que me fui muy atrás, pero eso tiene explicación. Si Sí, no, y volvemos, el juicio de Jesús fue político religioso. exacto. Entonces, muchos protestantes, porque es más común en los protestantes y en algunos católicos, que no debería hacerlo, pero nada. eh, Ven a Jesús como una figura completamente estéril en lo político. Él fue Ujú. una figura política. Ujú. Eh, pero lo que pasa es que su forma de hacer la revolución no es como la planteaban el mesianismo judaico, por ejemplo, que era una completamente materialista, una de una persona fuerte, casi rayando a lo que es el Übermensch de Nietzsche, de un superhombre, que sí sabía mucho, pero también liberaba militarmente. O sea, como que no, el Jesús es una figura bien diferente, porque era más en lo metafísico y lo logró hacer eventualmente. Y entonces, en el caso, si lo movemos hacia el siglo XX, estamos viendo cómo los Estados Unidos, pues precisamente eran anticristianos porque estaba haciendo lo que hizo Roma en algún momento. Esa era su acción en aquel entonces, tratar de suprimir la Iglesia Católica en Puerto Rico. Y no tan solo en Puerto Rico, también directamente lo hizo en Latinoamérica durante el Plan Cóndor, trayendo un montón de movimientos de evangélicos a la región para tratar de disminuir la influencia católica en el Estado. Y entonces, incluso cuando tú ves Argentina, con la figura de Juan Domingo Perón, que estaba bastante consolidada la Iglesia Católica, en el sentido de que no gobernaba directamente, pero sí tenía un espacio dentro de la política. Cuando a él le dan el golpe de Estado, lo primero que hacen es sacar la Iglesia Católica. O sea, y la Iglesia Católica nunca colaboró en ese sentido en esos golpes militares, porque esos golpes financiados por los Estados Unidos, ese era el objetivo principal para neutralizar, y más cuando la teología de la liberación se convirtió en un enemigo número uno de, de los intereses imperialistas de los Estados Unidos en la región latinoamericana, en contexto de una guerra fría. Y ahí es, Y perdona que exacto, toma el hilo, porque ahí es que precisamente es que la CIA manda a todas las iglesias protestantes a Latinoamérica para detener la teología de liberación. Todo este correcto. reguero de protestantes que llegaron pentecostales, evangélicos, y ahí se repartieron el bizcocho en Puerto Rico, era para desarticular el movimiento de teología de liberación, ¿verdad? Porque obviamente estaba alineado con la izquierda. Por eso es que fue una estrategia de la CIA, ¿verdad? El desarticular le salió, ¿verdad? Le salió. Y el protestantismo es derecha, es derecha. Te Sí, pregunto, Quería Armando, dar ese dato. tú que eres teólogo, ¿tú piensas que por eso hay mucha secta en Puerto Rico? En gran parte, no exclusivamente, pero en gran parte. No, bueno, sí. Bueno,
recuerda que las sectas, el protestantismo, a diferencia de la Iglesia Católica, pues, no tiene a Roma, o sea, no tiene una directriz central. Por lo tanto, tú tienes la potestad de seguir creando iglesias independientes. Y cada vez te vas desafiliando o haciendo propios dogmas de fe. Entonces, después de las iglesias históricas, pues siguen surgiendo sectas, cada vez más lejos, siguen surgiendo sectas y sectas. De hecho, hay un estudio que dice que en Estados Unidos a diario, surgen más de 1,500 iglesias. ¿Cómo va a ser a diario? Sí, a Sí, diario. Wow, ¿Por mano. qué? Porque ahora mismo, de hecho, ¿verdad? El ejemplo del quedó, pastor que conocemos, claro. que se dice teólogo de liberación, él es independiente y es pentecostal. Tú lo que tienes que ir al Estado y decir, bueno, yo tengo aquí, ¿verdad? Tengo aquí un local y lo inscribes y se acabó, y eres iglesia, eres pastor, se acabó. Entonces, eso es lo que sucede. Van surgiendo sectas. En el ejemplo de la más famosa ahora mismo, los Rabacuki en Santo Domingo, que ahora es un movimiento, ¿verdad?, que se estudia desde un aspecto de la psicología de la religión. Y es el problema, porque aunque recuerda que las iglesias las iglesias históricas sí tienen obispado, ¿ok? Tienen unas credenciales y un sistema igual que el católico. Pero estas iglesias independientes no. Y corren ¿verdad?, a diestras y siniestras. Y todos los días siguen surgiendo y surgiendo. Y en Puerto Rico no se escapa de eso. Por eso es que el neopentecostalismo se estudia desde un aspecto psicológico. Y de hecho quería comentar que antes de que los Estados Unidos invirtiera desde la CIA para que se influyera estos movimientos neopentecostales, evangélicos, el televangelismo en general, en la región de Latinoamérica, como una forma también de control, no tan solo en lo político, sino también en lo espiritual. Ya eso lo hicieron en Puerto Rico como 60 años atrás. O sea, antes de que se diera ese fenómeno, lo hicieron en Puerto Rico. Cuando Sí. se dieron la reunión de Nueva York de 1899, dividieron a Puerto Rico en regiones. O sea, por ejemplo, lo que es la zona metro era los bautistas. El este de Puerto Rico eran los congregacionales. Lo que era el sureste eran los metodistas. Entonces, el sur de Puerto Rico estaba dividido entre los Hermanos Unidos y la Iglesia Cristiana Bautista. El oeste es completamente Uh-huh. presbiteriano. Es un El bizcochito. norte son los discípulos de Cristo. Y entonces tú tienes lo que es el noroeste, que eran los Metodista. metodistas. O sea, había una intención de colonización religiosa. Uh-huh. Qué horrible, mano. Sí, Yo el no mapa, jamás pensaba que era tan intenso, yo te voy a enviar el tratando mapa. de destruir la Santa Iglesia. De hecho, si Albizu llegase a estar vivo, para esta cuestión de la teología de la prosperidad, esta pedidera de dinero que hay en Puerto Rico, el salpa fuera el tiroteo, fuera, olvídate. Porque con lo serio que es Albizu, católico acérrimo, eso sería para él destructivo, porque eso a él le destruye el ser, la espiritualidad. O sea, te estás metiendo con Cristo. No, Entonces, y la figura de Jesús que fue, por más que digan que esto es una exageración, esto fue lo que pasó. Él volteó las mesas del templo de los mercaderes porque literalmente estaban uh-huh. utilizando el templo de Dios para hacer negocios. Él no le gustó eso. No. Él siempre fue un crítico en vida sobre, no, y no tanto de que uno pues sea un burguesito cuando nació, no es eso, Uh-huh. es adorar la riqueza. Y eso es lo que hacen hoy día los no denominacionales que están en mega iglesias, que utilizan la teología de la prosperidad para su beneficio propio, para vivir una vida ficticia, porque al final del día lo que ellos profesan es una falsedad y muy incorrecto teológicamente, y es una herejía lo que hacen en esencia. Por Eh, eso mismo yo digo que no, ¿verdad? Por esa misma definición que acabas de decir, ¿verdad? No es teología de prosperidad, no es teología, es una ideología, mal Mira, llamada teología. les pregunto, hoy en día, ¿qué se puede hacer como católicos, verdad? Yo sé que, hermano, tú no eres
católico, ¿verdad? Pero por lo menos tú, Rayuan, ¿qué uno puede hacer a nivel individual y también a nivel institucional para combatir ese tipo de influencia aquí en Puerto Rico? Porque lo Bueno, que... Ujú. primero que Dime, todo, dime. conseguir la independencia de Puerto Rico. Porque créeme que si tú consigues eso primero, pues ya tú estás cortando la cabeza de ese demiurgo, como uno diría. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece que también hay un asunto de libre albedrío, ¿sabes? Hay gente que quiere estar metido en sectas, como tú bien dices, o en una iglesia protestante también, porque, o sea, Sí, vamos, la iglesia protestante está un poquito distanciada de la iglesia apostólica por obvias razones, pero en cuestión de formalidad y la liturgia, pues obviamente pues las que son sectarias, pues eso es absurdo y es herético completamente. Pero también hay una cuestión de libre albedrío. O sea, la gente tiene que también, por poner de su parte, tener en cuenta qué es para ellos la identidad puertorriqueña, que lamentablemente está fragmentada, y lo ves con la cantidad de personas que votan, por ejemplo, a favor de la estadidad y que por el Partido No Progresista, que, ¿verdad? Para los que nos escuchan fuera de Puerto Rico, es un partido que se hizo en el 1968 como una respuesta contraestataria al Partido Popular Democrático y a la decadencia del Partido Estadista Republicano, que era otro partido que creía en la anexión hacia los Estados Unidos. Pero lo que hizo el PNP básicamente fue crear un monopolio ideológico sobre la estadidad y tratar de traer a esos demócratas que en algún momento pues únicamente eran populares. Pues ahora aquellos que eran demócratas y creían la anexión hacia los Estados Unidos pues tenían una casa abierta para todos. Y entonces al son de hoy, desde 1968 hasta hoy que se graba este episodio en el año 2025, eh, no nos han traído la estadidad, o si no, quebraron este país, lo utilizan como balón de oportunismo político y vemos pastores que utilizan la influencia del Partido No Progresista para enriquecerse, para hacer mega iglesias, eh, y, y incluso son no denominacionales, o sea, que no tienen ni siquiera un fundamento teológico. Y entonces todo es muy material. Y Diabólico. precisamente José Vasconcelos incluso él criticaba esto al mundo anglosajón, porque él lo veía como muy materialista, frío y expansionista. Cosa que, por ejemplo, la idea esa del mestizaje, que eso va conjunto a lo que es el catolicismo, porque pues lo ve como una herencia cultural unificadora desde nuestra identidad de ser. Pero reconocer que uno es puertorriqueño es reconocer nuestra gloria puertorriqueña y abrazar el pasado, aunque duela en algunos momentos por cómo fue, pero sirve de antítesis contra el racismo estadounidense, contra la influencia materialista Ujú. que tiene estas sectas Eh, o eh, sea, y religiones no denominacionales aquí en exacto. Puerto Rico. El yo puedo, ¿verdad? Que decía Albizu de apertura. Yo puedo, nosotros podemos. Decía doña Isabel Gutiérrez de él. Albizu Campo tiene un espíritu revolucionario que alienta la decisiva motivación religiosa. Era un espíritu religioso, hombre de fe, temperamento místico. Y tenía un proceso sacrificial ascendente en una mística de entrega que culmina en su propia inmolación, en sus propios ¿verdad? Eh, porque igual Albizu fue, tenemos la comparativa ahí, asesinado como el maestro, ¿verdad? Como Cristo. Francisco Matos Paoli decía de él también que no era un político más, era un apóstol, un reivindicador de la gracia. El nacionalismo era el don de don Pedro, era el culto a la belleza, a la verdad, era lo telúrico, decía, ¿verdad? Era un esplendor de esferas místicas. Albizu Campos es un rebelde activo. Y aquí, fíjate, aquí podemos hablar de ateísmo católico. Porque por rebelde activo, él no se encuentra dentro de una orden religiosa que podría haber escogido, sino dentro de una sociedad colonial y sumisa a la búsqueda de Dios.
él busca una conciencia, ¿verdad? Que está activa contra el colonialismo. Por lo tanto, esto era una condena y una crítica al sistema a veces dentro de la catolicidad, ¿ok? Quiero hacerle entender esto, que era un rebelde activo, ¿ok? Una persona de orden religiosa, sí, yo soy católico, ¿ok? Sí, respeto, pero recuerda, mi espiritualidad trasciende. Yo invito al espiritista, yo invito al protestante, yo invito a que todas estas personas se unan a la comunidad de las razas para liberarnos. Y aquí un poco, pues, entra en el ateísmo, ¿verdad?, católico. Es decir, yo sé que aquí voy a chocar con la rectitud que me pide, ¿verdad?, el ser católico. Pero, obviamente, no era una persona, pues, de misa, no era una persona religiosa, así, constante, de que estar todos los domingos, ¿verdad?, allí buscando la Eucaristía. Era una persona que reconocía, sabía quién era Jesucristo, de la Iglesia Católica, pero su misión no era ser un religioso. Su misión era ser un hombre que libertara a Puerto Rico. Fíjate, Y me sorprendió cuando me diste que, no sé, se me olvidó la persona, pero me diste que lo veía como un apóstol. Matos Paoli. O sea, eso es una frase, o sea, es sorprendente porque, a ver, si uno ve la visión católica de cómo uno tiene que llevar la vida, o sea, el concepto de lo que es el sacrificio redentor, o sea, eh, uno pensaría que sí, cuando uno cree en Dios, pues si crees en Él, pues la vida te va a ir bien, peaches and cream, te van a dar todo lo que tú quieres. Y eso, de cierto modo, es parte de esa influencia materialista que tiene las denominaciones protestantes, como también las no denominacionales en general. Pero si tú miras el concepto de la redención desde el cristianismo, básicamente Albizu, pues estaba haciendo eso precisamente. Eh, Sí, sacrificó su vida por una lucha política, pero fue en búsqueda de esa redención espiritual de que, mira, hice lo correcto. de hecho, Y eso es algo, es una virtud católica, ante sí, todo. hay una definición de apostolado en albizuista, ¿verdad? Eh, Hay una liberación, una justicia social, una construcción de una nueva sociedad más libre, más humana. Y esto es que podamos hacerlo desde nuestros sueños, que seamos agentes de nuestro propio destino. Que, es decir, que siendo independientes, acogemos el apostolado. Es un blow mind. Ese sería el apostolado albisuista. Eh, y y se puede concretar, ¿verdad? En el teólogo, hay un teólogo llamado eh, Galilea. Él es teólogo de la liberación. Dice, el compromiso por la liberación en el cristiano debe ser un lugar de encuentro con Dios y por lo tanto de inspiración de su vida teologal, de su vida contemplativa. La liberación es lugar de encuentro histórico, teológico, espiritual en las dimensiones políticas contemplativas del cristiano. En este resumen, en esta definición de Galilea, segundo Galilea, teólogo de liberación, vemos al Visus Campos. El Visus Campos está comprometido por la liberación como cristiano, desde un encuentro con Dios, ¿verdad? Y eso lo inspira a él a tener una vida teologal. No es teólogo, tiene vida teologal. Y en su vida contemplativa de liberación, hace un encuentro con la historia, la teología espiritual histórica, ¿verdad? Las Ujú. dimensiones políticas contemplativas del cristiano. O sea, eh, eh, esto no lo entienden. Estas personas, eh, ¿verdad? De ese tipo de iglesia de derecha, no van a entender esto jamás y nunca, porque no llegan a esta trascendencia. Ahora, hablando un poco, siguiendo con la trascendencia, Albizu también, y lo he mencionado, una soterología, ¿verdad? Los fines de la liberación, en Albizu es la liberación de la sociedad. Y esto va junto con
Pablo VI. Pablo VI en su Evangelii Nuntiandi decía, anunciar, ayudar a que nazca la liberación es testimonio de ella, que sea su totalidad, que sea su totalidad. Y Albizu tenía su propia definición de Dios, ¿ok? También Albizu definió a Dios, ¿verdad? Albizu Capo decía, Dios es infinito amor. Ya, no hay mucha complicidad. Y no está nada lejos, ¿verdad? El Evangelio de Juan, así mismo dice, ¿qué es Dios? Pues Dios es amor, tacit. Dios es infinito amor. Es la paz, la libertad, el ánimo para hacer acción de historia. El compromiso con el mundo, no como una fuga, ¿verdad? Para uno darse, sino mantenerlo en la contemplación divina. Ese es el límite, la acción que tomemos en la historia para hacer un cambio, una solución. Esa búsqueda de la solución es acción social y está y debe estar en las oraciones que hagamos, en los ejercicios espirituales. El Dios del Albizu Campos es un Dios cercano, ¿ok? Tiene por significado ese Dios cercano la vida misma cotidiana, la construcción del templo. Y ese templo somos nosotros como comunidad de raza, la construcción de un mundo mejor. Y aquí viene el sentido de la vida, en él también, ¿verdad? Él buscó un sentido de la vida, reflexionó sobre nuestra humanidad, el proyecto de vida. La lucha contra la injusticia fue su proyecto de vida, su sentido de la vida. Y hay un enemigo en él, hay un Satanás. ¿Satanás quién era? Vamos, lo saben ustedes. Estados Unidos. Ya. Ese es Satán. Porque nos tienta, dice, es que esos millones de personas, yo te lo cambio por mis hijos, ¿verdad? Él decía, yo soy Satanás que te exijo el alma por los millones que te he dado. Decía, Satanás te compra con los verdes, los moniquiqui, ¿verdad? Él dice, no. Yo te cambio esos millones por mis hijos, es decir, por los pequeños míos, por los míos, por mi tierra. Quédate con tus millones, Satanás, ¿verdad? Apártate de mí. Esto es para predicar. Apártate de mí, ¿verdad? Déjame a los míos. Eso es lo que a mí me interesa. Fíjate, tú sabes que yo aquí internamente haciendo una reflexión, hay un paralelismo que lo he notado. Cuando Jesús fue esos 40 días al desierto y Satanás trató de tentarlo y no pudo. De cierto modo, Albizu tuvo como que una forma de experiencia similar cuando estuvo preso. Porque cuando él lo arrestan y lo llevan a Atlanta, a partir del asesinato del coronel Francis Riggs, que el contexto para aquellos que le interesen, el Partido Nacionalista eh, en la Universidad de Puerto Rico, creo que fue la Universidad de Puerto Rico, pues me puedes corregir, pasó una masacre, mataron a unos estudiantes que estaban protestando, o sea, y eran nacionalistas, y algunos que tampoco no eran estudiantes, pero, o sea, los mataron. Y entonces la represalia que toma Albizu contra esa masacre fue matar al coronel de la policía de la Policía Insular de Puerto Rico, que era un estadounidense. Pues la respuesta del gobierno insular fue llevarlo a juicio y lo extraditaron para los Estados Unidos, en Atlanta. Él estuvo preso hasta 1948. O sea, eso es un montón de años. Estamos hablando de que estuvo 12 años preso. Y en esos 12 años, él podía haber dicho fácilmente, mira, yo renuncio al Partido Nacionalista, no sé, me encontré con Cristo o me hicieron un brainwash y pues me salí de la cárcel y pues nada, voy a tener mi vida normal, ya se acabó mi era revolucionaria. Él podía haber hecho eso y haber vivido más tiempo, pero no. Él salió firme porque la tentación no lo detuvo. Incluso hasta como un asunto de respeto propio. Cuando a él le ofrecen el indulto, él lo rechaza. O sea, porque él estaba claro de cuál es su lucha en la vida, y él la dio hasta el final.
porque él sabía que la redención espiritual él la iba a tener. Y una Pues lucha de amor. exacto. Julio, Un amor por Puerto Rico, cosa que muchos ujú, políticos hoy día no la tienen. Julio, Prefieren el dinero antes Julio, del país. Julio 25 de 1950. Los yanquis malvados como son, no les deseamos el mal, les deseamos la transfiguración con el tiempo y que el odio no nos embrutezca. Entonces Albizu le pedía a Dios en una oración, Manatí, 11 de junio del 50, líbranos del odio, la sed de venganza, el rencor contra ellos. Rogamos que sea con todos y cada uno de ellos que el Espíritu Santo y que entre en nosotros, que nos purifique, que nos santifique y nos unja por tu divina gracia. Porque sí, está la tentación también, ¿verdad? De odiar. Y en el odiar es imitarlos a ellos, es estar del lado de Satán. Ahora, también se puede hablar de una escatología albisuista. Para Albizu Campos es amor y cumplimiento del deber, el cumplimiento de la ley divina. Amaos los unos a los otros, es acción y dignidad, valor, patria, sacrificio, heroísmo. Es en estos actados de virtud, ¿verdad? Es que estamos nosotros vivos o muertos. Entonces, el odio, el egoísmo, la vanidad, la inactividad, el desamor nos conducen a la muerte del espíritu. Eso podría ser la característica de una Eh, escatología albisuista. Armando, ¿podrías elaborar más en a qué te refieres con escatología? Porque, a ver, cuando yo pienso en escatología, yo pienso en una catástrofe, pero con el fin de liberar. En este caso, ¿crees que Albizu tenía esa visión escatológica para la liberación de Puerto Rico, pero en qué contexto? Sí, escatología, bueno, escatón es fin, sí, literalmente. Ahora, la escatología es una, una literatura, ¿verdad? Una literatura que es interesante porque cuando se habla de escatología, pues rápidamente las personas piensan en Apocalipsis, ¿verdad? Correcto. Apocalipsis es un género literario por igual. La escatología tiene como fin la esperanza. Les ha enseñado que el Apocalipsis es terror, es fin. No. El fin del Apocalipsis, por eso está en el último libro de la Biblia, es la esperanza. Fíjate que entonces, cuando se habla de escatología en teología, ¿verdad? Es el fin de los tiempos, pero también es el fin de cómo tú ves el fin filosófica o teológicamente. Pero ese fin no es negativo, es esperanza. Eso es importante aclararlo. Por eso Por lo hice el tanto, énfasis de la liberación. Ojo, la escatología albisuista es esperanza. Fíjate que él hace el contraste. Él dice, el que tiene odio, egoísmo, es vanidoso, está inactivo, está dentro del desamor. Esos están muertos en el espíritu. Pero la vida misma es amor, cumplimiento, deber, valor, sacrificio, dentro de la ley divina. Amaos los unos a los otros. Y eso te hace vivo. Entonces, él dice, vivir, la esperanza, es todo esto, dentro de que nos amemos los unos a los otros. Y recuerda que ¿quién dice eso? Pues Jesús, es el primer ujú. mandamiento. Amaos los unos a los otros. Y eso es lo que te da vida. Esa es la esperanza en él. Esa es la escatología en él, la esperanza. Para lograr esto, ¿verdad? Si te fijas, es difícil. O sea, la espiritualidad del Albizu es alta, es sumamente alta. Eh, Sí. tenemos un gran reto en nuestras manos. Y sí, es un gran compromiso que tuvo por nuestra patria. Muchos le dicen el último libertador de las Américas, por ese gran desempeño y dedicación de forma altruista sin pedir nada a cambio a los puertorriqueños, incluso dando la vida por este país y nosotros lo que hicimos fue terminar de matarlo. O sea, es una persona que
es digno de admirar y es inmortal en su legado. Y es un ejemplo a seguir en la conciencia colectiva puertorriqueña y por la causa de la independencia de Puerto Rico. Y ante todo, de nuevo, puede pasar milenios y él siempre será recordado como una de las figuras más importantes de la historia de Puerto Rico. Para mí es el número uno a ese Y, nivel. y él hablaba también del supremo bien, desde un aspecto filosófico, el sumum bonum que elaboró Immanuel Kant. Eh, y él lo hablaba desde una expresión que se utiliza en la filosofía medieval, Mm. en definitiva, ¿verdad? Como el último fin del bien. Pero ese último fin del bien en él somos nosotros, el individuo. El individuo es el último fin del bien supremo. ¿Ok? Pero también yo podría haber interpretado la noción del fin como una forma de darle fin al coloniaje. Y el fin no tan solo o sea, de que Puerto Rico siga esclavizado, o sino de que Estados Unidos caiga como imperio. O sea, que es una noción que es mutua en sí, Sí, ¿verdad? abierta a la interpretación. Correcto. Yo quiero dar por lo menos algunas pinceladas de personas, de testimonios que hablaron de él. Y por lo menos estoy de acuerdo con el padre Martín Bernstein. Él fue obispo dominico. De hecho, fue su padre que su guía espiritual dominico. Entonces dice, tengo miedo de que me pregunten qué creo yo de Albizu Campos y me veo obligado a confesar que es un santo. Para pelo. Sí, de hecho, me acuerdo que una vez un amigo mío me dijo que hay muchas personas que, o sea, están vivos ahora mismo, son santos en la tierra, por sus acciones y por su forma de vivir, o sea, y el compromiso que tiene por el bien. O sea, y eso es algo que pues me abrió los ojos, porque Y la renuncia. uno pensaría que los santos son pues aquellos que ya fallecieron, que pasan por el proceso de canonización, que primero un Uh-huh. beato, después un santo. No, o sea, están El ejemplo en vida. testimonial de la renuncia. O sea, Albizu Campos en México le ofrecieron todo. O sea, Albizu Campos lo podía tener todo en su época. Claro, él puede haber Ese sido un hombre, hombre de clase eh, alta, un burgués, y no lo quiso hacer. sí, él dormía en los bancos en las noches, tirado. Él dormía en la intemperie en Ponce, parece. Entonces, cuando él dice, ¿verdad? El padre Martin Benson dice, un santo es esto. O sea, él se sacrificó, él dio todo por el ideal. O sea, no era buchiploma. Este hombre literalmente vivió la santidad, ¿ok? Con el ejemplo. Y agárrense en fuerte, Luisa Ferré. Para mí Albizu fue un patriota sincero que luchó por el ideal de la independencia. Con él yo no comulgaba, pero demostró un gran espíritu de sacrificio y una devoción que lo llevaron hasta el extremo revolucionario. Ahí lo aceptó Ferrer. O sea, con él yo no estaba de acuerdo, yo no comulgaba. Utilizó la metáfora. Pero sí reconozco que este hombre era un sincero independentista, un revolucionario al extremo. O sea, de espíritu de sacrificio. Yo lo reconozco, decía él. Eh, ¿Qué dicen por ahí? Eh, bueno, Gabriel está bien callado. Yo quisiera Gabriel. que él opine o que comente algo al respecto. Y después yo voy a decir lo que pienso al respecto. Disculpa, hágame la pregunta otra vez. No, Que tengo un abanico al lado mío. ok. Sí, sí, sí. Miren, Margot Arce de Vázquez, también reconocida, decía, él quería la libertad, la austeridad, un orden justo, escogió sin vacilar la lucha heroica, y su hermoso sacrificio es un don en sí mismo. Le asegura la presencia viviente en la memoria de los hombres, y no se podrá decir lo mismo de sus detractores. Jamás y nunca. Sí, estoy de acuerdo. O sea, están hablando de Albizu. So,
Ya. Sí, sí. Sí. Era si tenían alguna. Estoy de acuerdo. Yo creo que muchos de los detractores de Albizu eran personas, o sea, no es que todos eran malos o algo así, pero, como lo digo de la manera más amable posible, personas como Luis Muñoz Marín, ¿verdad? No tenía el mismo nivel de honor que Albizu tenía. ¿Entiendes? Y, Los mismos y americanos tampoco, o sea, con las cosas que hicieron contra la población de Puerto Rico. Claro, no es que todos los estadounidenses eran así, pero es evidente que los que estaban a cargo de la administración colonial eran personas con poco honor, no le tenían ningún regard a los derechos humanos, ¿verdad? No le tenían respeto a los derechos humanos. Ellos experimentaban con nuestras mujeres. Ellos ¿cómo se dice en español, Dios mío? Esterilizaron las mujeres, ¿verdad? sí. Le quitaron las trompas de falopio, como dicen, ¿verdad? Para que no pudieran reproducir. Ahora, digo, esa generación ya está un poco más viejita ya, ¿verdad? Pero hay muchas abuelas o que quieren ser abuelas y no lo son. Por eso en Puerto Rico. A ver, además de los experimentos de radiación que se hicieron contra el viso, a ver, que los enemigos del viso es evidente que le dieron una trata de poco honor, ¿verdad? Cuando Albizu no era así. Albizu era una persona de alto honor. Albizu ayudó a muchas personas, ¿verdad? Él ayudó a los de Irlanda a crear la constitución, ¿no? Él era una persona famosa, como ustedes bien mencionaron al principio. Albizu era una persona que durante su tiempo en la guerra, pues conoció a muchas personas, ¿verdad? Él hizo conexiones y él fue a ayudar. Yo sé que por lo menos mínimo Irlanda, ¿verdad? Él fue que sí, estoy 100% de acuerdo con eso. Albizu era un hombre de honor. Yo pienso que la figura puertorriqueña, ¿verdad? Más importante, por lo menos en la historia recién, es Pedro Albizu Campos, ¿verdad? Él es el padre del nacionalismo. Él es el padre de la identidad puertorriqueña en un sentido organizado. Porque, claro, siempre ha existido una identidad puertorriqueña, pero de esa manera no. y me parece que el legado de Pedro Albizu Campos, como mencioné previamente, él es un hombre inmortal. Murió en cuerpo físico, pero sus ideas siguen vigentes. Viven en Definitivamente. nosotros, viven en nuestras acciones como puertorriqueños. Y Sí, ninguno de sí. los que se quejaron de él o que decían, yo lo respeto, pero no estoy de acuerdo, la mayoría están en el olvido. Son irrelevantes, empezando por desde el propio Luis Aferré hasta Luis Muñoz Marín. O sea, son figuras que están en el olvido. No, Eh, sí. y, Sí, disculpa. y lo rescatan, pues, porque sus dos partidos políticos se siguen presentes. Está en su estado ya de decadencia total. Quebraron a Puerto Rico, es una quiebra absoluta. Y pues apelan a la nostalgia para engañar a nuestros abuelos desde que pues hay esperanza todavía de tanto de desarrollar el Estado Libre Asociado, Ujú. que incluso desde que se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado, que hubo un referéndum en el 1951 para preguntarle a los puertorriqueños si estaban de acuerdo para hacer una asamblea constituyente. Albizu, un año antes, había denunciado el Estado Libre Asociado y él dijo que eso era el maquillaje de la colonia. Y en definitiva, lo pegó. O sea, hasta el Bueno, son de hoy, su voz es ajá. profética. O sea, Sí, él sí. dio una profecía de lo que iba a pasar hoy día. Bueno, Y es se, inmortal en ese sentido. se dice que Luis Muñoz Marín se terminó arrepintiéndose. Inclusive se dicen que en secreta él que le pidió perdón al Bisu. ¿Sabe? Si ustedes ven la última foto de Luis Muñoz Marín, un retrato que le pintaron en los 70, ¿verdad? Sí, la de Eh, eh, Francisco Rodón, correcto. esa misma. Él se ve un hombre totalmente deprimido, totalmente derrotado, ¿sabes? Luis Sí, Muñoz Marín, ¿sabe? En su tiempo él era aliado de Albizu, entiendo yo, pero él tomó no, un 180, ¿sabes? Él hizo un trato, ¿verdad? Para terminar el conflicto, ¿verdad? ¿No? El conflicto nacionalista, ¿verdad? Y no lo terminó por completo, pero él hizo un trato. Él pensaba, bueno, esto es lo mejor que podemos sacar ahora y debería de haber siguiendo luchando. En ese tiempo, alrededor del mundo, estaba la descolonización en África, en Asia, Sudamérica no necesariamente, pero por lo menos en Asia y África, ¿verdad? Los imperios estaban cayendo, ¿sabes? Ese era el momento para que siguieran luchando si querían independencia. Pero en vez de eso, ellos tomaron una avenida más segura a corto plazo. Y
yo entiendo por qué Luis Muñoz Marín lo hizo, yo lo entiendo muy bien, pero no estoy de acuerdo con él, lo hizo mal, ¿sabes? Y él mismo se terminó arrepintiendo, como digo, pensaría yo, ¿verdad? Él era, por más que esté en desacuerdo con, ¿verdad? Con algunas de las acciones que él tomó, Luis Muñoz Marín era una persona sumamente brillante, ¿sabes? Él, como bien dijiste, él vio las consecuencias, como estaba pasando, lo estamos viviendo ahora y Albizu, lo dijo, pues, que lo que está pasando ahora iba a pasar. Así Sí, que, ¿sabes? Ese era el sí, él, momento de Puerto Rico capitalizar en eso y ni necesario, y, o sea, no tenía que ser ni de manera violenta, ¿verdad? O sea, mira a la India no se separó de Gran Bretaña, el imperio británico, de una manera violenta, fue Gandhi, o sea, el más pacifista, que fue el que guió ese movimiento de independencia. No tenía que ser la violenta, solamente era no rendirse. Y al fin y al cabo se rindieron y mira cómo estamos ahora, estamos quebrados, ¿verdad? Tenemos un gobierno que no nos importa, lo que están aceptando son personas ricas de los Estados Unidos y otros países, están quebrando la economía, los únicos trabajos que se crean son el servicio en el sector de servicios, ¿verdad? O sea, de hospitalidad o lo que sea. Los puertorriqueños, o sea, no hay nada malo con ese servicio, pero nosotros no somos sirvientes. ¿Sabes? Nosotros podemos hacer más cosas. Debería haber otras ramas para crear trabajo, ¿verdad? Diferentes tipos de ingeniería, diplomacia, lo que sea. Pero no hay nada de eso aquí. Muchos puertorriqueños se van de Puerto Rico. Esto es algo, no en cada puertorriqueño, pero muchos puertorriqueños van a una etapa en su vida y Armando, tú lo viviste, que tú te tienes que ir de Puerto Rico porque ya tú alcanzaste el límite de lo que tú puedes hacer aquí en términos de tu desarrollo profesional. No hay más nada. A ver, si Puerto Rico fuera independiente, ¿verdad? Y tuviéramos un poco más de control de cómo nosotros dictamos las cosas aquí, pues, aunque yo no te puedo decir que esto por certeza, pero yo pienso que habría más oportunidad, porque un país independiente corre muchos más departamentos de lo que nosotros corremos ahora, ¿no? O sea, diplomacia, y yo lo menciono específicamente porque eso es lo que yo estudié, relaciones internacionales y otras cosas. Así que definitivamente, con lo que dijeron al principio, concuerdo 100%. A ver, este Estado Libre Asociado, tristemente, un resultado de un gobierno de poco honor, personas que muchos de ellos, ¿verdad?, fueron los detractores de Albizu o se convirtieron, ¿verdad?, como Luis Muñoz Marín, que no lo fue al principio, pero se lo convirtió. Es un gobierno de bajo honor. Y lo vivimos y por eso Puerto Rico está tan malo hoy en día, tristemente, porque yo amo mi país. mira, sí, sí, ¿cómo se me olvida del popular ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo se llama él? Que estábamos hablando de él. Muñoz Marín. Muñoz Marín, si se arrepintió. Imagínate que tan irrelevante es él que ni te acordaste del nombre. O sea, de Exacto, nuevo, ¿no? Es y que ahí ves que para mí Albizu es siempre ha sido inmortal. el traidor de los traidores. Pero voy a decir esto para ir cerrando y después tú, Rayoan, tienes tu tesis ahí al final. Si él se arrepintió o no, honestamente, y si lo hizo, ¿verdad? Para que me tiren las pictures, las fotos y poner la cara triste, yo te garantizo que Albizu Campo lo perdonó de corazón, que es lo importante. Ese hombre, yo te garantizo que con esta espiritualidad que él ha demostrado, que él lo perdonó. Y antes de cerrar, ¿verdad? Porque quiero cerrar después de las palabras de Rayoan con la oración que nos dejó Pedro Albizu Campo. Yo estoy seguro que los que están escuchando esto van a ver un Albizu Campo distinto. Yo mismo estoy aquí que admiro a Albizu Campo y hoy aún los miro más. Sigo aprendiendo de maestro, por eso es maestro. Y yo creo que con eso nos tenemos que quedar, ¿verdad? De todo lo que se dijo en el podcast, ¿verdad? Esta espiritualidad está llena de amor, de un compromiso que trasciende, que no se ve hoy día en los... No existe, no es que no se ve, es que no existen los políticos de hoy día. No existe, ¿sabes? Esto está... Para que los políticos de hoy día lleguen a esto, tienen que volver a nacer, ¿ok? Y me quedo con estas palabras y ahora le cedo a Joan para que diga Bueno, sí, su mis cierre. últimas palabras y cierre. Pienso que Albizu Campos, como he mencionado, es un hombre inmortal, precisamente porque su lucha
trasciende lo material, era metafísico. Las nociones de, por ejemplo, el respeto tú no lo puedes comprar, eso es algo que se obtiene por el tiempo, eso es algo que se gana. Y él lo ganó y está inmortalizado hasta el son de hoy. Y, por ejemplo, la explicación que acabo de dar Gabriel, si lo denotas, es todo el asunto material. O sea, el Estado Libre Asociado dio un bienestar cortoplacista en lo material, pero después de lo material no hay nada. Y la nada es lo que nos gobierna hoy. Es un poder vacío, porque no hay decisión, no hay ideología, no hay conciencia nacional puertorriqueña, no hay respeto mutuo. Y como eso está muerto, lamentablemente, en el mundo terrenal que existe, en lo que se le puede decir el reformismo político colonial puertorriqueño, es imposible que se emule una figura así de grande como él. Tiene que surgir desde las afueras. Y la verdad es que eh, es un ejemplo a seguir. Yo sé que hay personas, figuras importantes del independentismo puertorriqueño, como lo fue en algún momento mi primo, don Gilberto Concepción de Gracia, que desde el reformismo político intentó buscar la independencia de Puerto Rico. Hoy día, el Partido Independentista Puertorriqueño está siendo una segunda fuerza a nivel nacional. Pero, ¿cuántos años pasaron? Muchos años. O sea, estamos hablando de más de 50 años. Desde que falleció don Gilberto, que fue en 1968. O sea, estamos hablando de que el independentismo está volviendo a nacer. Y es precisamente por lo que mencionó Armando. Para asimilarse al visu hay que volver a nacer. Y las condiciones materiales están en el momento perfecto. Porque la generación Z, que ahí estoy yo, está Gabriel y Víctor, somos parte de una generación que vimos un Puerto Rico ya fragmentado, inexistente de ese paraíso mítico que nos decían nuestros abuelos o nuestros propios padres. Esa época del auge de la sección 936 del mantengo corporativo. Eso no lo vivimos. Entonces lo que vivimos es la nada en la cuestión del Estado. No hay nada, no hay orden, no hay nada. Y lo único que se vende es lo material, la estadidad para disque fondos federales, y todo es dependencia, querer asimilarse a un país que no te quiere, que lo ha dicho en un sinnúmero de veces indirectamente y hasta muy explícitamente. No nos quieren. Tú no puedes forzar a alguien que te quiera así. Si no te quieres, pues tú te tienes que ir. Así es, desde el amor hasta en la política es de Estado. Entonces, por eso es que Albizu es inmortal, porque la independencia no se pide, eso se exige. O sea, eso, o sea, como que es algo que tú lo haces, tú naces, lo pides y quieres la independencia y lo haces. No tienes que pedirle permiso a nadie. Eso es una cuestión de dignidad. Y quiero cerrar el episodio con la cita más icónica de Pedro Albizu Campos, que es: la patria es valor y sacrificio. Y con eso yo creo que pudimos englobar toda esa idea de lo que es la espiritualidad de Pedro Albizu Campos. Y eh, algunas palabras, Gabriel, final, que quieras decirle al público. Que viva Puerto Rico libre. Que viva, Amén. que viva. Amén. Bien. Ahora yo Bien. quiero finalizar, y tan pronto yo termine la oración con un amén, ¿verdad? Pueden entonces cortar el podcast. Hoy hay quien cree en las casualidades, ¿verdad? Yo creo que hay unos designios divinos. Hoy es Domingo de Ramos. Y esta oración va por aquella masacre de Ponce. 21 de marzo de 1937, donde 19, ¿verdad?, nacionalistas murieron. Y yo les invito, ¿verdad?, a los que escuchan esta oración, que tengan un momento sereno de espiritualidad, albisuista, si se puede decir. Inclusive cierren los ojos y sientan
las palabras del maestro, una oración profunda, una oración que es digna, ¿verdad? De ser un cierre magistral y perfecto. Dicha en la cárcel La Princesa, en 1950, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Dios mío, apiádate de mí, dame tu luz, dame tu vida eterna. Imploro me sea clara la misión mía y me des los medios para cumplirla a tu satisfacción. Hágase en mí exclusivamente tu voluntad y ninguna otra. Dame la humildad, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su perdón, su caridad, por los que lo sacrificaron. Que esos son nuestros sentimientos para los que nos hayan hecho el mal, para los que intenten hacernos el mal, para los que logren hacernos el mal. Líbranos del odio, la sed de venganza, del rencor contra ellos. Rogamos que sea con todos y con cada uno de ellos el Espíritu Santo, y que sean purificados, santificados y ungidos por su divina gracia. Que se haga en ellos exclusivamente tu santa y divina voluntad, y ninguna otra. Que sea de ellos también tu paz, tu alegría, tu felicidad, tu gloria. Que esos sentimientos de amor, perdón y caridad de nuestro Señor Jesucristo se reconcilien con nosotros, y que en esos mismos sentimientos nos reconciliemos nosotros con ellos para bien de la patria y de la humanidad. Roguemos que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, que no nos abandone, que viva en nosotros, que nos envíe el Espíritu Santo para mantenernos en estado de gracia, merecer la gloria de ser expresión del Espíritu Santo y de la justicia divina. Danos el talento, el criterio, la inteligencia, la sabiduría, el genio, la visión eterna del Salvador, su valor, su heroísmo, su infinito poder para resistir los dolores del sacrificio, la gracia, la resurrección de la vida eterna, la energía, la salud, la belleza, la juventud, la virilidad en todo momento, la bondad infinita, su ternura, su dulzura, su cariño, su fineza, su humildad, mansedumbre y majestad. Roguemos el poder para llevar la cruz al martirio con su majestad, y que la cruz no haga sombra y siempre sea brazos de la luz eterna, la cual es orientación del peregrino en busca de la fuerza divina. Concédenos la gracia para rechazar todo mal contra nosotros y deshacerlo. Vemos clara nuestra misión de liberación. El sufrimiento que conlleve su cumplimiento de acuerdo con tu divina voluntad ha de ser alegría, porque tu voluntad es la gloria. Suplicamos la gracia eterna para merecer encontrarnos a tu llamada, ante tu divina presencia, donde están los nuestros adorados. Todo te lo pedimos en el nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, ahora quisiera cerrar el episodio dándole las gracias a los suscriptores que República ha estado en un crecimiento bastante pronunciado en YouTube, y ahora en Instagram también estamos en un constante crecimiento, pero síganos en nuestras redes sociales, tanto en TikTok, YouTube, eh, Instagram, la red X. También pueden, o sea, pueden pagar la membresía de nosotros en la cuenta de Patreon. Nos pueden ayudar ahí. Sería de mucho agrado, aunque sea tanto $1, 5, 15, lo que puedan dar. Eso ayuda mucho al crecimiento de este canal. Y nos veremos en el próximo episodio. Crítica al derecho internacional. Así que tengan un excelente día.